si te digo que el gigante más peligroso no es el que grita más fuerte, sino el que consigue que tú te sientas pequeña antes incluso de intentarlo? Hoy quiero contarte una historia que casi todo el mundo conoce, pero que muy poca gente entiende de verdad. Porque la historia de David y Goliat no va solo de un niño valiente contra un guerrero enorme. Va de algo que tú y yo hemos vivido muchas veces. Va de miedo, de inseguridad, de presión, de sentirte insuficiente. Y de ese momento en el que de repente te das cuenta de que llevas demasiado tiempo escuchando la voz equivocada. Esta historia ocurre cuando el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos. 2 ejércitos frente a frente, 2 montañas separadas por un valle y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Pero lo curioso es que la batalla, durante días, ni siquiera empieza. No porque no tuvieran soldados, no porque no tuvieran armas, sino porque aparece alguien que lo cambia todo. Un hombre llamado Goliat, un guerrero profesional, entrenado, fuerte, enorme y lo más importante, seguro de sí mismo. Tan seguro que cada día salía al valle y hacía lo mismo. Se plantaba delante del ejército de Israel, gritaba, insultaba, se reía, los humillaba, los provocaba y lanzaba un reto: que venga alguien a pelear conmigo. Y cada día ese reto se repetía, una y otra vez, y una y otra vez Israel no respondía. Y aquí viene un detalle que es clave, porque es lo que hace que esta historia sea tan actual. El problema no era solo que Goliat fuera grande. El problema era que Israel lo escuchaba. Lo escuchaba demasiado. Lo escuchaba tanto que el miedo crecía. Porque el miedo funciona así. Cuanto más lo escuchas, más se alimenta. Cuanto más lo miras, más grande se vuelve. Cuanto más lo piensas, más te convence de que no puedes. Y hay algo que pasa cuando escuchas demasiado tiempo a un gigante. Empiezas a encogerte por dentro. Empiezas a creerte lo que te dice. Empiezas a dudar de ti. Empiezas a pensar que lo lógico es no hacer nada, que lo prudente es esperar, que lo inteligente es no exponerte. Y en realidad no es prudencia, es miedo. Y entonces, cuando todo está paralizado, aparece David. Pero David no aparece como un héroe, no aparece como un guerrero, no aparece con un plan. David aparece como lo que era en ese momento, un chico joven que venía simplemente a llevar comida. David era pastor, cuidaba ovejas y había sido enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos que estaban en el ejército. David no venía a luchar, no venía a demostrar nada, venía a hacer algo normal, algo pequeño, algo cotidiano. Y eso ya es una lección, porque a veces el cambio empieza así. Tú haces algo pequeño, tú cumples con lo que tienes que hacer, tú vas a lo tuyo, y sin darte cuenta te encuentras en medio de una situación que nadie está resolviendo. David llega al campamento y escucha el griterío, y se acerca, y ve a Goliat, y ve la reacción de los soldados. Y aquí es donde la historia se vuelve brutal, porque David ve algo que el resto ya no veía. El resto solo veía un gigante. David veía una mentira sostenida por miedo, porque cuando algo se repite durante días, la gente empieza a normalizarlo. Empiezan a aceptar que eso es lo que hay. Empiezan a vivir con ello. Empiezan a organizar su vida alrededor de ese problema. Y eso pasa muchísimo hoy. Hay personas que llevan años viviendo con un gigante delante. Un problema, una herida, una inseguridad, un miedo, una situación, una persona tóxica, una culpa, una ansiedad, una sensación de fracaso, y ya lo han integrado como parte de su vida. Ya ni lo cuestionan, solo lo sufren. Y David hace la pregunta que nadie se estaba atreviendo a hacer.
David pregunta algo que parece inocente, pero que es una bomba. David dice, básicamente, ¿pero por qué nadie hace nada? Y la respuesta que recibe es la típica respuesta de las personas que llevan mucho tiempo viviendo con miedo. Le dicen, es que tú no entiendes, ese hombre es invencible, ese hombre lleva toda la vida peleando, ese hombre es demasiado grande, ese hombre es demasiado fuerte, ese hombre te va a destruir. Y esto es lo que hacen los gigantes, te hablan, te dicen que tú no estás preparada, que tú no tienes experiencia, que tú no tienes fuerza, que tú no tienes derecho, que tú no tienes capacidad, que tú no tienes futuro, que tú no tienes fe suficiente, que tú no tienes nada, y te lo repiten, y te lo repiten, y te lo repiten, hasta que un día te levantas y ya ni siquiera lo cuestionas, ya lo crees. Pero David no se lo cree, y esa es la diferencia. David escucha el mismo grito que escuchaban todos, pero lo interpreta de otra manera. Y aquí viene una parte que me encanta, porque David no se pone en plan, soy el mejor, yo puedo con todo. No, David no era arrogante, David no era un superhéroe, David era un chico, pero David tenía algo que el resto había perdido, confianza. Y no confianza en sí mismo como ego, confianza en Dios, confianza en que lo imposible no es imposible cuando tú no estás sola. David decide que va a enfrentarse a Goliat, y cuando el rey Saúl se entera, lo manda a llamar. Y aquí pasa una escena que es demasiado real. Saúl lo mira y le dice lo que muchísima gente te dice cuando tú decides dar un paso grande. Tú no puedes. Y ojo, reported esto, porque Saúl no lo decía por maldad. Saúl lo decía porque él mismo estaba paralizado. Y a veces la gente que está paralizada por miedo cree que te está protegiendo cuando te dice que no puedes. Pero en realidad lo que está haciendo es proyectar su miedo en ti. Y esto te lo digo porque pasa mucho. Hay personas que te quieren, pero te apagan. Hay personas que te quieren, pero te frenan. Hay personas que te aman, pero no soportan verte atreverte. Porque si tú te atreves, les recuerdas que ellos no se atrevieron. Y entonces, Saúl hace algo que parece lógico. Le ofrece a David su armadura. Le pone el casco, le pone la coraza, le da una espada, le da la protección del rey. Y David intenta caminar con eso. Pero no puede, le pesa. No está acostumbrado, se mueve raro, no es su estilo, no es su forma, no es su identidad. Y aquí hay un mensaje que es oro puro. Hay batallas que no se ganan intentando ser otra persona. Hay batallas que no se ganan copiando el método de alguien más. Hay batallas que no se ganan con una armadura ajena. Porque tú puedes admirar a otros, puedes aprender de otros, pero si tú intentas vivir desde un personaje que no eres, te vas a romper. David se quita la armadura, se queda con lo suyo, con lo simple, con lo que conoce, con lo que le sale natural. Y entonces hace algo que a los ojos de cualquiera parece ridículo. Va hacia el valle con una honda y 5 piedras, nada más. Y cuando Goliat lo ve, se ríe, se burla, lo desprecia. Porque Goliat esperaba un soldado, Goliat esperaba un guerrero, Goliat esperaba un duelo, pero lo que ve es un chico, y Goliat le habla. Y esto es importante, Goliat le habla antes de pelear, porque el gigante siempre intenta ganarte primero en la mente, siempre. El gigante siempre intenta humillarte primero, siempre. El gigante siempre intenta que tú te sientas pequeña, siempre. Goliat le suelta una frase que es puro desprecio. Algo como, ¿qué soy yo, un perro, para que vengas contra mí con palos? Y David, en ese momento, podría haber dudado, podría haberse paralizado, podría haber pensado, ¿y si tienen razón? ¿Y si soy demasiado pequeño?
¿Y si esto es una locura? Pero David responde con una frase que para mí es de las más potentes de toda la Biblia. David le dice: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor». O sea, en otras palabras, tú vienes con tus recursos, tú vienes con tu fuerza, tú vienes con tu experiencia, tú vienes con tu intimidación, pero yo vengo con algo que tú no entiendes. Yo vengo con fe. Y aquí viene el momento que lo cambia todo. David no se queda quieto. David no se queda pensando. David no se queda analizando. David corre hacia el gigante. Y esto es importante, porque hay algo que pasa cuando tú corres hacia tu miedo. El miedo pierde poder. Cuando tú te quedas quieta, el miedo crece. Cuando tú dudas, el miedo se hace más grande. Cuando tú pospones, el miedo se fortalece. Pero cuando tú das el paso, aunque sea temblando, aunque sea con inseguridad, aunque sea sin garantías, el miedo empieza a retroceder. David corre, mete una piedra en la honda, la gira y lanza, y en cuestión de segundos, Goliat cae. Y la historia termina como termina. Lo que parecía imposible se rompe en un instante, y todo el ejército que estaba paralizado de repente se despierta, y el pueblo que estaba encogido de repente se levanta, y la batalla cambia. Pero ahora viene lo que de verdad importa. Porque esto no es solo una historia épica. Esto no es solo una historia para niños. Esto no es un cuento bonito. Esto es un espejo. Y el mensaje real no es «sé valiente». Porque la gente siempre dice eso. Y suena bien, pero no ayuda. La lección real es otra. La lección real es cuidado con lo que escuchas cada día. Porque si tú escuchas al gigante demasiado tiempo, el gigante se vuelve parte de tu identidad. Y eso pasa hoy de mil maneras. Hay gente que escucha todos los días: no eres suficiente. Hay gente que escucha todos los días: nunca vas a cambiar. Hay gente que escucha todos los días: tú no eres capaz. Hay gente que escucha todos los días: tú siempre fallas. Hay gente que escucha todos los días: Dios se olvidó de ti. Y lo más peligroso es que muchas veces esa voz no viene de fuera, viene de dentro, viene de tu mente, viene de tu historia, viene de tu herida, viene de tu culpa, viene de tu trauma, viene de tus experiencias y se convierte en tu Goliat. Y te digo algo con todo el corazón: tu gigante no es invencible, tu gigante no es eterno, tu gigante no tiene la última palabra. Lo único que necesita tu gigante para mantenerse en pie es que tú te convenzas de que no puedes. Porque el gigante se alimenta de tu miedo, se alimenta de tu atención, se alimenta de tu silencio, se alimenta de tu espera, se alimenta de tu resignación. Pero el día que tú decides levantarte, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea sin sentirte preparada, ese gigante empieza a caer. Y hay 3 cosas que quiero que te quedes de esta historia. La primera: no luches con armaduras ajenas. No intentes vivir tu fe como otra persona. No intentes ser fuerte como otra persona. No intentes copiar la vida de otra persona. Porque Dios no te pidió que fueras otra. Dios te pidió que fueras tú. Y tu forma también vale. Tu estilo también vale. Tu proceso también vale. La segunda: usa lo que ya tienes. David no fue a buscar un arma especial. No fue a buscar un milagro espectacular. No fue a buscar un plan perfecto. Usó lo que conocía. Usó lo que tenía. Y a veces tú ya tienes lo que necesitas, pero lo desprecias porque no se ve impresionante. Y la tercera: da el primer paso. David no esperó a sentirse listo. David no esperó a sentirse perfecto. David no esperó a que se le fuera el miedo.
David corrió. Y esto es importantísimo. Hay momentos en los que la fe no se siente, se elige, se decide, se practica, se mueve. Así que si tú hoy tienes un gigante delante, si tú hoy tienes algo que te paraliza, si tú hoy tienes algo que te hace sentir pequeña, quiero decirte algo, no estás sola y no tienes que vencerlo con fuerza, tienes que vencerlo con fe, con confianza, con un paso, con una decisión y con la certeza de que Dios no te llamó para quedarte escondida, te llamó para levantarte, aunque seas joven, aunque no tengas experiencia, aunque te tiemblen las piernas, aunque no tengas una armadura, porque la victoria no siempre llega con espada, a veces llega con una piedra pequeña, pero lanzada con convicción. Y si este vídeo te ha servido de verdad, déjame en comentarios cuál es tu gigante ahora mismo. Puede ser una palabra, una frase, una situación. Y si quieres que haga más historias bíblicas contadas así, suscríbete, porque tengo preparadas historias que son incluso más fuertes que esta. Nos vemos en el próximo